Ya, disculpe si van a haber algunos ruidos porque van a hacer unos trabajos justo en mi casa ahora, así que de repente voy a tener que a lo mejor interrumpir un poco. ¿Ya? Ya, les recuerdo un poco lo que estábamos viendo. Estábamos viendo la sección de contaminantes orgánicos persistentes, y dentro de los contaminantes orgánicos del tipo persistente habíamos visto los PCBs, los bifenilos policlorados, que son productos industriales, ¿no es cierto? Vimos las dioxinas, que son subproductos o desechos, pero también son persistentes y son organoclorados o halogenados en general. También vimos que estos, de los compuestos orgánicos persistentes, no solamente incluyen PCB y dioxinas, sino que también incluyen algunos plaguicidas, principalmente los organoclorados, ¿okay? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y lo que une a todos los contaminantes orgánicos persistentes tiene que ver con su persistencia. Son altamente persistentes, tiempos de vida media elevadísimos, tienen alta movilidad, ya sea porque se movilizan a través de la atmósfera o de la biosfera particularmente, cuando tienen constantes tonal agua bastante elevados, que lo vuelven bien apolares y afines a las células o a las grasas, ¿no es cierto? Y además obviamente son tóxicos, ¿ok? Y dentro de esto, ¿no es cierto?, es mucho más probable tener efectos adversos al exponerse a este tipo de compuestos, y la evaluación parcial 5 incluye que ustedes elijan alguna sustancia química para ver qué tanto se aproxima, por ejemplo, al concepto de orgánico persistente o no, en base a las constantes termodinámicas que ustedes van a tener que buscar, ¿ya? Y todo esto lo habíamos visto en un contexto de una forma experimental para poder predecir un posible efecto adverso y un posible riesgo a los humanos, y con eso tomar decisiones por cuanto poder evaluar in situ qué le pasa a un compuesto y cómo llega al ser humano. A veces son estudios que toman mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver el caso de los pesticidas. Muchas veces la diferencia que hay entre poder estimar cómo se distribuye y qué efectos genera una sustancia química, el delay de tiempo es tan grande que a veces esos tiempos superan, digamos, lo que uno quisiera tener como información para poder tomar una decisión de permitir o prohibir una sustancia que tenga interés comercial que sea utilizada. En el caso de los plaguicidas no es la excepción. Entonces, una forma de poder predecir a priori, ¿no es cierto?, la probabilidad de un daño de una sustancia química son con estos parámetros que estamos mencionando. Y los plaguicidas son un caso bien interesante de analizar, por cuanto los plaguicidas, quizás de forma más clara que los PCB, representan esta tensión que hay, que yo la traté de plantear al inicio de este curso, que es la tensión que hay entre desarrollo humano y los efectos que genera este desarrollo humano en el medio ambiente. Los plaguicidas tienen este problema, por cuanto, por un lado, muchos plaguicidas, sobre todo los organoclorados, son peligrosos, ¿ok? Pero por otro lado, los plaguicidas no han mejorado las expectativas de vida enormemente, ya sea porque a través de plaguicidas podemos tener cultivos más eficientes, es una posibilidad, o también los plaguicidas controlan vectores de enfermedades que son bastante graves, y esas enfermedades graves, a lo mejor en una balanza, y ahí vamos a tener una discusión lo más honesta posible con usted, uno podría pensar que quizá en una balanza, en la cantidad de vidas que salvan respecto a la cantidad de vidas que se pierden por el uso de los plaguicidas, que salvan por el control de enfermedades, pero que se pierden por los efectos tóxicos que esto genera, a veces la balanza se inclina más hacia salvar vidas, y las sociedades han tomado decisiones en base a ese cálculo súper racional y frío, ¿no es cierto? Yo sé que una muerte siempre es trágica, no se puede reducir a números, eh, pero a nivel de un gobernante tiene que tomar decisiones dadas las restricciones de la realidad. Y aquí no hay ninguna decisión perfecta como para poder, digamos, acusar a alguien de asesino o asesina, ¿no es cierto?, porque tomó una decisión de permitir o prohibir un plebiscito. ¿Ok? Y aquí vamos a ver la complejidad de este tema. Y al respecto me gustaría escuchar sus opiniones y su participación respecto a este tema, porque a mí me gusta no por una razón meramente subjetiva, sino que yo considero que es importante que estos temas reflejen las complejidades sociales que tienen,
¿ya? Y no solamente una cuestión meramente química. A ver, para introducir el tema de los plaguicidas, bueno, hay que recordar unas cuestiones que son más o menos generales. Las plagas generalmente hay que, digamos, prevenirlas o en su defecto combatirlas. Y las plagas, ¿no es cierto?, tienen, digamos, distintos efectos. Hay plagas que afectan a los vegetales, hay plagas que afectan a los humanos, hay plagas que son en sí, por ejemplo, hongos, hay otros que son bacterias, otros son vectores de transmisión de virus o bacterias, y esas plagas, ¿no es cierto?, generan efectos nocivos. ¿Ya? Quizás en la sociedad actual nosotros no dimensionamos los efectos que tiene una gran plaga, porque gran parte de las plagas las tenemos controladas, ¿ya? Pero si ustedes van a registros históricos, de hecho, al primero que pueden recurrir, que tiene cierto valor histórico, yo sé que no es un libro de historia, pero tiene sí antecedentes históricos que han sido demostrados que son cosas que han realmente pasado. Ustedes, es cosa que abran la Biblia, ¿ya? Abran la Biblia y vean las historias que hay de plagas, ¿ya? Y las plagas han arrasado con cultivos enteros y han generado hambrunas, ¿no es cierto? Esas plagas han generado también enfermedades directas por los seres humanos. Entonces las plagas siempre han sido no solamente un problema, han sido una tragedia en la historia de la humanidad. Que hoy en día, afortunadamente, estamos en una posición de privilegio en donde los seres humanos hemos logrado prevenir y controlar la mayoría, no todas, pero la mayoría de las grandes plagas que antiguamente eran súper comunes, ¿ya? Y los métodos para combatir las plagas, hay varios, ¿no es cierto? Hay métodos físicos, hay métodos químicos y hay métodos biológicos. A quien le interese el control de plagas, les recomiendo que contacten al profesor Jan Bergman. Él se dedica exclusivamente a ese tema, al control de plagas, pero por vía biológica, ¿ya? Nosotros en este curso nos vamos a referir al control químico, es decir, al uso de sustancias químicas para controlar las plagas, y por lo tanto, como toda sustancia química, debe exterminar la plaga, y por lo tanto toda sustancia química debe ser tóxica en alguna medida para con el vector de la plaga. Sin embargo, también hay que entender que desde el punto de vista biológico, lo que hace Jan Bergman es súper interesante. Yo siempre le hago propaganda a él en esta parte del curso, reconociendo que las sustancias químicas todas tienen cierto grado de toxicidad y todas pueden generar efectos en el medio ambiente. Él recurre un poco al control de plaga biológico a través de las feromonas, ¿no es cierto?, que son hormonas que más o menos controlan el tema de la reproducción. Y él tiene una línea de investigación bien interesante. Esa línea de investigación se basa más o menos en utilizar, por ejemplo, las hormonas que liberan normalmente, yo así lo entendí cuando he ido a sus presentaciones, normalmente son las hembras las que liberan feromonas. Esas feromonas las siguen los machos para buscar a la hembra y reproducirse, y lo que él hace un poco es sintetizar estas hormonas para literalmente perder los machos. O sea, en el fondo sintetiza las feromonas, las aplica en un sector, los machos van detrás de una feromona donde no hay hembra, ¿no es cierto? Y por lo tanto los insectos, por ejemplo, no pueden reproducirse porque no encuentran a la hembra y listo. Se controla la plaga de una forma que al menos en teoría es súper natural, por cuanto no se agrega una sustancia química distinta, ¿ya? No se agrega una sustancia química distinta, ¿ya? Ahora, ese método, ¿no es cierto?, desde súper novedoso, está en etapa de investigación, se han hecho algunos, digamos, descubrimientos y unos desarrollos bastante interesantes, aunque todavía a nivel mundial lo que más se utiliza para controlar las plagas es un control de tipo químico, ¿okay? Ahora, los plaguicidas no son nuevos, ¿no es cierto? Se ocupan a escala mundial y también a nivel histórico desde muchos años atrás. Hay registros hay registro desde... Espera un ratito, por favor. Hay registros, perdón, disculpa, ahora sí. Hay registros del uso de plaguicida desde, digamos, antes de Cristo. Y, sin embargo, claro, el uso ha sido más o menos, digamos, a nivel medio intuitivo, ¿ya? Aquí salen unas estadísticas que dicen que en Estados Unidos hay 35.000 productos comerciales basados en 1.400 ingredientes activos que están registrados como plaguicidas. Y se siguen sintetizando cada vez más, ¿no es cierto?, para lograr plaguicidas que sean más efectivos, más baratos, pero también está un poco la tensión de
bueno, y qué efectos genera el medio ambiente, y hasta cierto punto hay como una especie de competencia por tratar de sintetizar plaguicidas, por un lado, pero por otro lado de establecer controles mínimos para que cuando se aplican en la realidad los efectos que generen nocivos, ¿no es cierto?, sean los menos posibles. Y los insecticidas se han aplicado de mucho tiempo atrás, y hay una lista bien grande, ¿no es cierto?, desde el azufre que se ocupaba 1000 años antes de Cristo, al arsénico que lo ocupaban los romanos, la nicotina, ¿no es cierto?, cloruro de mercurio, hay digamos, registros hasta de la época de los alquimistas que utilizaban sustancias químicas para controlar plagas, y se utilizaban intuitivamente en el sentido que se sabían que se aplicaban y funcionaban, pero no se sabía por qué funcionaban ni qué efectos nocivos generaban. Y hoy en día, ¿no es cierto?, se ocupan más sustancias químicas ya más de tipo orgánico. Hoy en día se están casi evitando, por ejemplo, el uso de arsénico, porque ya sabemos que genera efectos. Sin embargo, cuando se utiliza una sustancia química, y esto es una afirmación general, ¿ya?, cada vez que se utiliza una sustancia química para controlar algo, ¿no es cierto?, es decir, que resuelve un problema social, por ejemplo, en el caso de las plagas, también uno podría aplicar la misma lógica para los preservantes de alimentos, por ejemplo. Cada vez que se utiliza una sustancia química que resuelve un problema importante para, digamos, el bienestar humano, si esa sustancia química también tiene efectos nocivos, no es llegar y prohibirlo. Porque si yo prohíbo algo que tiene un uso social extendido, ¿no es cierto?, y luego no hay una alternativa, puede ser que la solución sea peor que el problema. No sé si me explico. O sea, si por ejemplo, supongo que a usted el día de hoy a alguien se le ocurre prohibir todos los pesticidas. Claro, va a resolver el problema ambiental, e incluso mucha intoxicación. El problema está que, bueno, ¿y qué hacen ahora con las plagas? Y a lo mejor las plagas van a enfermar a más gente, va a disminuir la eficiencia de los cultivos enormemente, ¿no es cierto? Y a lo mejor va a morir más gente por esa prohibición que la que salvamos por intoxicación. Entonces, en este caso, claro, cada vez que se prohibieron, por ejemplo, los pesticidas o la sustancia de arsénico para plagas, o incluso se ocupaba como desinfectante, es porque habían alternativas para reemplazarlo, ¿ya? Y claro, el boom de los plaguicidas en general, de tipo sintético, si bien es cierto el DDT es una molécula que se sintetizó antes de 1900, se describe que en 1942 el DDT, que se le reconoce como el primer plaguicida sintético, y este de tipo organoclorado, se descubrió su uso como plaguicida más o menos en el año 42, ¿ya? Entonces, si ustedes empiezan a ver en una escala de tiempo, tampoco es tanto, ¿ya? O sea, estamos hablando que esto es menos de un siglo, ¿no es cierto? Y ahí se introdujo el DDT como plaguicida, ¿ya? Ahora, ¿para qué plaga? Bueno, fíjense que el DDT se utilizó para varias plagas, pero las principales que se describen en la literatura es principalmente el mosquito, ¿ya? Que había un mosquito que propaga la malaria, ¿ya? Quizá ustedes no son conscientes de esto, no lo sé, ahí ustedes miran. Hay muchas plagas que transmiten los mosquitos. Ahora, afortunadamente, en Chile, y Chile es una excepción, ¿no es cierto?, porque nosotros estamos aislados geográficamente por la cordillera y por el mar y por el desierto de casi toda Sudamérica, nosotros casi no tenemos plagas transmitidas por mosquitos, ¿ya? Pero, por ejemplo, la malaria fue digamos, un problema mundial. Hoy en día existe otra plaga que está en casi toda Sudamérica, que aquí en Chile no ha llegado y no creo que llegue, que es la leishmaniasis, ¿no es cierto?, que también es una plaga, y si ustedes hablan con parte de Argentina, con gente de Brasil, ¿no es cierto?, están sufriendo mucho esto, ¿no es cierto? Para el dengue es otra plaga. Está en la isla, ahí sí que no sé. Ahí sí que no sé. No sé si el dengue está en la isla o no. O sea, si están en algunas de las islas acá en Chile, realmente me preocuparía, ¿ya? O sea, nosotros, hasta donde yo sabía, no teníamos dengue, no teníamos malaria, no teníamos leishmaniasis. Sin embargo, ustedes iban a Bolivia, aparte de Argentina, hay que decir Brasil, ¿no es cierto?, o los países caribeños, hay plagas que son consideradas, creo que hay un nombre técnico que se llama endémicas, no sé, y están repartidas en todo el país, ¿ya? Claro, es cierto que lo que dice Michelle, ¿no es cierto?, que hay una preocupación que el cambio climático, ¿no es cierto?, podría
propagar plagas que en estos momentos, por razones geográficas y también por decisiones políticas, hay que decirlo, las cosas buenas que hacen los políticos, también hay que destacarlo, ¿no es cierto? También por buenas decisiones políticas que ha tenido Chile, tenemos las plagas bastante controladas. Por ejemplo, aquí hay una plaga que transmite la mosca a la fruta, ¿no es cierto?, que afecta a ciertos cultivos. Nosotros esa plaga la tenemos más o menos controlada, y cuando se detecta en la mosca de la fruta, que es una alarma nacional. O sea, aquí además que tenemos buenas barreras geográficas, aquí hay un control por parte del SAGA, e incluso está metida la PDI a veces, bastante estricto para los controles fronterizos, que no solamente son controles fronterizos para controlar la droga o el contrabando, lo que sea, también es para el control de plagas. Chile es un país tremendamente estricto con esto. Aquí Ignacio dice que una vez hubo en Santiago un brote de mosca de la fruta y arrasaron con todas las plantas de todo el barrio. Exactamente, porque la pérdida de eso es mucho menor que la pérdida que habría si se propaga esa plaga. ¿Ya? Bueno, insisto, eso no quiere decir que estamos libres de plagas. ¿Ya? Insisto, pero plagas graves, yo afortunadamente no tenemos. ¿Ya? Yo el caso de la leishmaniasis lo ubico más o menos bien porque trabajo en un tema que tiene que ver indirectamente con la leishmaniasis. Pero si ustedes van a reportes, busquen leishmaniasis en Brasil, ¿no es cierto? En Brasil, por ejemplo, existen protocolos que si a un perro le detectan leishmaniasis, por ley hay que sacrificar a ese perro, porque del mosquito se puede transmitir al perro y el perro al humano, o directamente del mosquito al humano. Y la leishmaniasis, al que se le pega la leishmaniasis, las lesiones que se le generan a todo el cuerpo son horribles, no me da el estómago para mostrar las fotografías que he visto, y los tratamientos que se hacen para que la persona no se muera, ¿no es cierto?, son casi una quimioterapia. Entonces, para que ustedes hagan una idea de que no es simple esta cuestión. Un mosquito puede, digamos, transmitir un parásito, y ese parásito, bueno, nos puede generar enfermedades graves. Y la malaria era una de esas. Y el DDT, su principal función fue control de plagas tipo malaria, entre otras plagas. ¿Ya? Ahora, cuando se sintetizó el DDT y después se descubrió su uso como plaguicida, ¿no es cierto?, pasó mucho tiempo hasta empezar como a evaluar los efectos nocivos que estaba generando para el medio ambiente y para los seres humanos. Los órganos clorados, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la química orgánica, desde que se descubrió que el DDT tenía una función de plaguicida, bueno, abrió el apetito de los químicos orgánicos, porque en términos de síntesis son bastante funcionales a formar distintas estructuras moleculares que permitieran mejorar los efectos del DDT. Sin embargo, ya se empezaron a generar, digamos, nuevas olas de nuevos plaguicidas, porque, como vamos a ver a continuación, los órganos clorados, si no es cierto, eran súper eficientes y la síntesis era bastante simple al parecer. Tenía sus problemas de toxicidad, entonces empezaron a mejorarse los plaguicidas desde qué punto de vista, que sean plaguicidas no solamente más baratos, sino que sean ojalá igual de efectivos para el control de la plaga y menos tóxicos. Esa es un poco la lógica. Aunque en la época de los 40 y los 50 todavía no se tenía muy clara la toxicidad. ¿Ya? Hay una serie de plaguicidas, insisto, nosotros nos vamos a referir en esta parte del curso solamente al órgano clorado, que son los que se clasifican como orgánicos persistentes en estricto rigor. Pero insisto, hay más plaguicidas que este. ¿Ya? El hecho de que yo no le ponga mucha importancia a los otros plaguicidas no es que no existen, de hecho son mucho más utilizados. Sin embargo, los órganos clorados tienen esta relevancia ambiental. Hay una serie de plaguicidas, ¿no es cierto?, organofosforados, carbamato, urea, diazoles, ¿no es cierto?, etc. En 1970, a la luz de la evidencia científica acumulada, se comienza a prohibir los usos del DDT. ¿Ya? Bueno, aquí dice que está prohibido en Estados Unidos, pero les voy a mostrar, quizás alcance hoy. Esto es una campaña a nivel mundial. Hay un convenio que se llama el Convenio de Estocolmo, que uno de tantos convenios ambientales que hay, ¿no es cierto? Es como el Acuerdo de París, ¿no es cierto? Que tiene que ver con políticas que tienen que tomar los países a nivel mundial para controlar el uso de compuestos orgánicos persistentes, dentro de los cuales está el DDT. ¿Ya? Entonces, el DDT hoy en día tiene cierta prohibición de uso. Voy a explicarle por qué, a qué me refiero con cierta. ¿Ya? El Convenio de Estocolmo no es que prohíbe el DDT, ¿ya?
prohíbe ciertos usos del DDT. Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, los plaguicidas entonces hoy en día todavía se siguen sintetizando con distintos grupos funcionales, con distintas propiedades, un poco para establecer el justo equilibrio entre precio, efectividad y toxicidad. Y ojalá que las feromonas, ¿no es cierto?, lo que está haciendo, por ejemplo, Jan Berman en su laboratorio, ojalá que sean, digamos, el método de control del futuro, porque al parecer son bastante, digamos, amigables con el medio ambiente, ¿ya? Aquí tiene usted una tabla más o menos de plaguicidas clasificados según el tipo de plaga que controlan, ¿no es cierto? Hay desde herbicidas, ¿no es cierto?, a bactericidas, insecticidas, fungicidas, aunque no lo crean, existen avicidas, hay de todos los idas que ustedes se pueden imaginar, ¿ya? Y probablemente ustedes han ocupado varios, ¿ya? Yo rodenticidas he ocupado, me han aparecido varios ratones estos últimos años. ¿Quién no ha ocupado insecticida alguna vez, ¿no es cierto? Hay aracnicidas, etc. Ahí ustedes verán. Pero hay plagas que son molestas por cuestiones meramente estéticas, en el caso, o hay razones objetivas para hacerlo. Está entrando la sala de espera. Ya. Bueno. Empezar a saltarme esto un poco. Entonces, los plaguicidas, ¿no es cierto?, se pueden clasificar ya sea por el tipo de plaga que controlan, ¿no es cierto?, como también por el tipo de grupo funcional o el tipo de estructura molecular típica que los agrupa en una categoría. E insisto, nosotros nos vamos a referir exclusivamente a los órganos clorados en esta parte. ¿Tienen ustedes algunos ejemplos, digamos, de distintos plaguicidas, dentro de los cuales algunos son órganos clorados, otros no? Yo solamente quiero rescatar una cosa. Nosotros vimos en la primera parte del curso, sobre todo cuando hablamos de los PCB, ¿no es cierto?, que un juicio profesional respecto de una sustancia química, por lo menos a priori uno mirando la estructura molecular ya debiera tener un juicio con cierta información, ¿ya? Obviamente que si ese juicio está enriquecido con el valor de las constantes, por ejemplo, de octanol al agua, o los valores de toxicidad de dosis letal media, ese juicio se hace más informado y más profundo. Pero al menos mirando la estructura molecular, uno ya debe tener ciertos juicios. Y yo les dije a ustedes que cuando uno mira una molécula y esa molécula tiene anillo aromático, tiene átomos de cloro unidos al anillo aromático, uno ya debiera mirarlo con cierta sospecha de peligrosidad por cuanto el anillo aromático le da estabilidad a nivel de la radiación UV, ¿no es cierto? Le da una estructura molecular plana que le da más facilidad física para penetrar las membranas celulares. Y además el enlace carbono-cloro es extremadamente estable, ¿ya? Hay un segundo juicio que uno debiera hacer a nivel químico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la solubilidad. O sea, nosotros sabemos que mientras más apolar es una sustancia química, obviamente más afina a la grasa, menos afina al agua, y por lo tanto debiese ser menos soluble. Y nosotros también sabemos que mientras más anillo aromático tiene una sustancia química, necesariamente es más apolar. También hay que recordar que estas son como los tips que dan los químicos orgánicos, ¿no es cierto?, que existen ciertos grupos funcionales, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel de solubilidad, que son súper importantes de considerar. Por ejemplo, no da lo mismo que una estructura aromática tenga un grupo funcional de tipo amino, ¿no es cierto?, como aparece en algunos casos ahí, porque nosotros sabemos que las aminas tienen propiedades ácido-base, y nosotros sabemos que dependiendo del pH, una amina puede adquirir una carga, por ejemplo, positiva al protonarse, y eso la vuelve más soluble en agua. Entonces hay toda una serie de consideraciones que hay que tener presente, y para efectos de lo que es la persistencia, por ejemplo, en un suelo cuando se aplica un plaguicida, si ese plaguicida no tiene grupos ácido-base, quiere decir que ni siquiera existe la posibilidad de que se cargue vía protonamiento de protonamiento, y por lo tanto su solubilidad es imposible de modificar. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando vamos a hablar de los hidrocarburos policlorados que tienen un propósito de uso tipo plaguicida, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y aquí creo que tengo la diapo que viene. Perdón, voy a saltar unas diapos. Este es el DDT, ¿ya? Este es el DDT, esta es la estructura del DDT, ¿ya?
como yo les decía, el DDT, si uno lo mira así sin saber nada más que la estructura molecular, uno ya inmediatamente debiera sospechar de dos cosas. Tiene dos anillos aromáticos, ¿okay? Y está lleno de cloro por todos lados, y no tiene ningún grupo funcional ácido base. O sea, solamente mirando esa estructura uno debiera anticipar que tiene una contacto octanol-agua elevadísima, que tiene un tiempo de vida media muy largo, ¿no es cierto? Que tiene una solubilidad en agua muy baja, por lo tanto, y además, por el hecho de tener anillos aromáticos, ¿no es cierto?, debiese tener una toxicidad elevada porque es una estructura que tiende a ser, no es exclusivamente plana, que hay algunos carbonos que tienen cierta capacidad de moverse molecularmente, ¿no es cierto? Sin embargo, tienden a ser una estructura molecular bastante plana. Y de hecho, en términos de toxicidad, el DDT está clasificado en la categoría 2A de la IARC. ¿Ya? Quiere decir que es un probado cancerígeno en animales y es muy probable que también lo sea en humanos. Después me voy a referir a la molécula de abajo, que es un tip que les voy a dar. Ahora, efectivamente el DDT más o menos cumple con esas características y los órganos clorados en general. ¿Ya? Tiene una toxicidad variable, pero tiende a ser bastante elevada, ¿no es cierto? Se absorben por vía cutánea, porque como son moléculas apolares y además planas, penetran las barreras celulares y a través del contacto dérmico ya podrían ingresar a nuestro cuerpo. Algunos tienen cierta presión de vapor que permitiría que parte de este uno lo respire, y en lo que se refiere a la vía trófica, es decir, alimento, ¿no es cierto? Dado que estas moléculas tienen contacto de octanol-agua bastante elevada, tienden a ingresar a la cadena trófica bastante fácil, ¿okay? Y mantenerse en esta por muchos años. ¿Ya? Aquí está el lindano que yo les decía, que es un pesticida organoclorado que lo prohibieron hace bastante poco en Chile. ¿Ya? Yo estaba, como yo le mencioné, yo estaba vivo cuando ocupábamos el lindano, y yo lo ocupé también, o sea, me lo echaron, yo era chico, para el control de piojos, ¿no es cierto? Y era un pesticida bastante común para el control de piojos. Ya está prohibido. O sea, así que si ustedes ven una botella de lindano por ahí, debe ser ilegal. Como son liposolubles, ¿no es cierto? Se tienden a, digamos, metabolizar por vía hepática, si es que se metabolizan en algo, ¿no es cierto? Y como dice aquí, ya están prohibidos en algunos países, y de hecho el convenio de Estocolmo en este momento tiene más de 100 países que lo han firmado, y Chile lo firmó hace bastante años. Creo que lo firmó el 2001 o el 2005, no recuerdo muy bien. ¿Ya? Aquí están algunos efectos que genera los pesticidas organoclorados, así en general, ya obviamente que después hay que irlos viendo uno a uno. Tengo una tabla a continuación que les voy a mostrar con ya desagregados los efectos uno por uno. Manifestaciones neurológicas, vértigos, temblores, hiperexcitabilidad, no sé qué quiere decir eso, movimientos de cara, pérdida de conciencia, convulsiones, ¿no es cierto?, trastornos cardíacos. De hecho, hay algunos que no aparecen ahí, también está descrito diabetes, malformación de fetos, muchos más de los que aparecen ahí. ¿Ya? No, es muy poco probable que una persona fallezca, salvo que tenga un proceso de intoxicación, digamos, muy intenso, pero sí, efectos a mediano y largo plazo, muchos de ellos irreversibles, están archidescritos. Ahora, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, hay un montón de efectos médicos descritos, la toxicidad del DDT para el ser humano es bastante baja si entendemos toxicidad como dosis letal media. O sea, si analizamos la dosis letal media del DDT, comparado con otras sustancias, incluso que están permitidas, ¿no es cierto?, tiene una dosis letal media bastante alta. ¿Okay? Sin embargo, debido a su bioacumulación y persistencia, eso lo vuelve peligroso a largo plazo, no por tanto por muerte, sino que por efectos cancerígenos, deformaciones. También se le asocia un efecto de disruptor endocrino en el sentido de que tiende a interferir procesos hormonales. Hay una cuestión que no es menor. Pero aquí están los efectos positivos, fíjense. Detiene la propagación del tifus, la fiebre amarilla, la malaria, entre otros, y además duplica el rendimiento de las cosechas agrícolas por cuanto elimina plagas que son nocivas para las cosechas. ¿Ya? Ya insisto, o sea, ustedes quizás nacieron en una época donde el tifo en Chile ya estaba erradicado. Aquí en Chile afortunadamente nunca ha llegado a la malaria que yo sepa, ni la fiebre amarilla.
pero el tifus sí existía en Chile cuando yo era chico, y de hecho cuando yo era niño habían campañas para controlar el tifus, ¿no es cierto? Sobre todo que las condiciones sanitarias que había en Chile hace 30 años atrás eran bastante precarias comparado con lo que hay ahora, partiendo por el agua potable. Y claro, si bien es cierto, en Chile no hay malaria ni fiebre amarilla, Chile es una franja de tierra insignificante a escala mundial, y la malaria sí fue un problema mundial que afortunadamente se ha controlado bastante, a pesar que no está erradicada. Por lo tanto, el DDT salvó literalmente millones de vidas humanas. Miller, ¿no es cierto?, que es el que le encontró su rol insecticida a este compuesto, le dieron el premio Nobel unos cuantos años después de haber descubierto esto, 1948. Fíjense que esto fue tan así, ¿no es cierto?, que creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, y hay fotos descritas de gente que le echaban, niños, mujeres, hombres, de todas edades, ¿no es cierto?, y sobre los campos, que le aplicaban DDT así directo. Ya que son fotos reales de cómo a las personas le echaban DDT literalmente en el cuerpo, y también en las plantaciones, precisamente para evitar que se les pegue la malaria. ¿Ya? Ahora, claro, uno mira estas fotografías, ¿no es cierto?, y como que le da escalofrío. Pero hay que entender que en esa época se desconocían gran parte de sus efectos nocivos, y por otro lado la gente estaba más preocupada que no se le pegue la malaria, que eso hubiese sido un drama humano. ¿Okay? Ahora, de aquí viene un poco la discusión que quería tener con ustedes. O sea, pónganse ustedes en los zapatos de las personas que tenían el poder en esa época, ¿no es cierto? Llámese presidente, ministro, no sé, lo que sea. Había malaria, millones de personas morían de malaria, descubrieron un compuesto que al aplicarlo bajaba la malaria enormemente. No había mucho estudio, ¿no es cierto?, respecto a la toxicidad, pero la malaria seguía avanzando, seguía matando gente, se sabía que funcionaba este compuesto. ¿Qué hacen? ¿Esperan estudios de 20 años mientras mueren millones de personas? ¿O lo aplican? ¿Qué hacen? La verdad es su respuesta honesta. Esto es similar al tema del COVID, ¿ya? Hay un problema de salud pública a escala mundial, no sabemos mucho del virus, tampoco cómo controlar una pandemia en época moderna donde hay aeropuertos por todos lados. Hay que tomar medidas que para hacer algo, puede que funcionen, pueden que no. ¿Qué hacen? A ver, aquí me están diciendo algo. Claro, bueno, exactamente, Cristian. Bueno, ahí tú te adelantaste, ¿no es cierto? Es similar al coronavirus y las vacunas, ¿no es cierto? ¿Qué se hace? O sea, la malaria, efectivamente, o sea, si uno compara la estadística, aunque esa estadística igual hay que mirarla con harto cuidado, porque claro, hoy en día el coronavirus se ha controlado bastante, también porque han habido medidas bastante radicales. O sea, no sabemos qué pasaría a escala mundial si es que nadie hubiese tomado ninguna medida y la vida sigue igual, cómo sería la muerte de coronavirus. Eso es lo que yo no sé, ¿ya? Pero de que la malaria estadísticamente mató a mucha más gente de lo que ha matado el coronavirus por año, esa cuestión es indiscutible, ¿ya? Y la pregunta es, claro, ¿qué hubiesen hecho? Aquí Cristian dice, hubiera aplicado el pesticida, ¿no es cierto? ¿Qué opina el resto? ¿Lo aplican o no? Hay como la misma pregunta de, llegó la vacuna, no sé, rusa, que no tiene, se saltó 2 etapas de control de, de controles científicos, pero se está demorando mucho. Siguen pasando los años, las vacunas no superan los controles, tienen eficiencia del 90%, no sabemos los efectos secundarios, pero la gente se está muriendo de COVID. ¿Qué hacemos? ¿Damos luz verde a pesar que el riesgo es enorme o no? Aquí Mauricio dice, lo aplico. Michelle dice, yo también. Lamentablemente no existen cosas que no tengan efectos secundarios, como este caso con la cuarentena, ¿no es cierto? Por mucho que no sea un fármaco, el efecto secundario es sacrificar salud mental. Es que claro, ahí Benjamín dice, lo aplico en una muestra pequeña. Ya, pero, ok, Benjamín, ya, dice, lo aplico en una muestra pequeña. Ya. Y te pongo un caso, Benjamín. Ya, lo aplicaste en una muestra pequeña, 100 personas, o 1000, ¿ok? Y de esas 1000, se murieron 2, ¿ok? A ver si me siguen un poco la idea. De esas 1000 se murieron 2 personas. Pero de esas 1000,
200 se morirían si se les pega la malandria. ¿Qué haces con esos resultados de muestra pequeña? ¿Qué decisión tomas? ¿Okay? Claro, que la otra opción es, como dice Cristian, esperar 20 años a ver si tiene efectos secundarios, y en esos 20 años van a seguir muriendo gente. Y Benjamín dice, yo la aplico, ¿no es cierto? Miren, a mí me interesa que piensen bien esto, porque les voy a dar una opinión, ustedes pueden estar en desacuerdo con lo que les voy a decir, pero es al menos lo que he visto, y es una cosa que a mí me preocupa un poco, aunque reconozco que es algo superhumano, ¿no es cierto? A mí me llama mucho la atención las críticas a posteriori, ¿no es cierto?, que hace mucha gente respecto de decisiones de salud pública que ha tomado no solamente el gobierno de Chile, sino que cualquier gobierno en el mundo. Si ustedes pongan un canal argentino y pasa exactamente lo mismo. Tenemos una cantidad de políticos y de personas que critican las decisiones de presidente o ministro respecto a temas de salud pública, que sabemos re poco, ¿no es cierto?, y que en realidad no hay ninguna solución perfecta. ¿Okay? Y decisión que uno tome, al menos las que sabemos que se han aplicado, llámese cuarentena absoluta, con todo lo devastador que es para la salud mental, un poco lo que aplicó Argentina, cuarentenas selectivas, con todo el incremento de lo que es la tasa de contagio y de muerte por millón de habitantes, que es un poco lo que tomó Chile. O literalmente una política súper relajada, como tomaron los suecos, un poco diciendo, bueno, mucha gente también va a morir de hambre si es que la economía cae, ¿no es cierto? Cualquiera de las tres decisiones que uno toma en ese caso, todas generan muertos y ninguna resuelve el problema, ¿ya? Del todo, ¿ok? Bueno, Cristian, yo voy a tocar ese caso aquí un poco más extremo, pero claro, yo entiendo la idea, o sea, normalmente cuando la gente opina, tiende a simplificar demasiado la complejidad del problema. O sea, cuando estamos hablando de plagas, ¿no es cierto?, hay que entender que el problema es terriblemente complejo y que no hay ninguna decisión, no hay ninguna solución perfecta. Todas las decisiones que existen generan efectos nocivos e incluso muertes. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Cuando un gobernante, el que sea, ¿ya? Si esto no tiene color político, cuando un gobernante, el que sea, toma una decisión para resolver un problema complejo, ¿no es cierto?, uno no puede atacar a esa decisión por los efectos nocivos que generó, porque un problema complejo va a generar cualquier solución efectos nocivos, como el que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, claro, una persona que es o poco reflexiva o tiene un interés político nomás solamente, puede decir, pero ¿cómo este presidente, me refiero al DDT, ¿no es cierto?, ¿cómo este presidente permitió aplicar DDT? Miren las personas que murieron, bla, 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 ¿no es cierto?, y que dimita y cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero hay que tener un poco cuidado, ¿no es cierto?, un punto de vista científico, ¿no es cierto?, uno tiene que mantenerse un poco más objetivo, independiente del color político que esté la persona gobernando y está tomando decisiones. Uno debe entender que el problema es complejo, que no hay decisiones perfectas, ¿no es cierto? Y lo que uno tiene que tratar de ver es que al menos se tomó una decisión coherente con la poca información que había, pero no criticar a alguien porque la decisión que tomó generó efectos nocivos para alguien. Porque si no hay ninguna decisión posible que no daña a nadie, entonces uno tiene que también ser bien maduro como opina, ¿ya? Y el caso que pone Kristen, que es un caso trágico ciertamente, ¿no es cierto?, refleja también un poco esto. De hecho, eso tiene que ver también con ética, ¿ya? O sea, en el fondo es cuál es la escala de valores que hay. Porque claro, uno puede decir, claro, en el caso de una bomba nuclear, ¿no es cierto?, uno dice, uno cuesta verle la justificación. O sea, cómo alguien tiró una bomba nuclear en una ciudad, ¿no es cierto?, y murieron decenas de miles de personas en pocos minutos, ¿no es cierto? Pero hay que saber los detalles. O sea, yo no me sé los detalles de esa. Yo sé que tiraron una bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, yo sé que hay una guerra entre Estados Unidos y Japón, yo sé que está el proyecto Manhattan detrás, ¿no es cierto?
Pero uno tiene que un poco informarse de decir, ya, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué ejecutaron ese acto barbárico? O sea, ¿por qué? ¿Dónde está la justificación? ¿Ya? Y claro, muchas veces uno, o un gobernante a nivel de población o a nivel individual, uno tiene que poner una balanza muchas cosas por cuanto ninguna decisión es perfecta. O sea, poniéndose una exageración, por favor, no crean que lo que yo voy a decir es realmente así, pero supongan, este es un caso ficticio, supongan que el presidente de la época tenía que decidir entre tirar una bomba y matar a decenas de miles de personas o que viniera, las otras decisiones no hacer nada y que iban a morir millones de personas porque está ahí arriba a seguir. O sea, si esa fuese realmente la decisión, no sé si era así en este caso, claro, uno dice, chuta, no me gustaría estar en los zapatos de esa persona, porque haga lo que haga, va a morir gente por su decisión. ¿Okay? Entonces, en este caso, los plaguicidas un poco parecido, y hay que llevarlo también, como ustedes mismos se dieron cuenta, el tema de cualquier política de salud pública o cualquier decisión de carácter ambiental. Yo no sé, yo cuando yo hago este ejercicio, así como que supero esta cuestión de criticar a un gobernante por ver una variable de su decisión y no ver la complejidad del problema que aborda esa decisión, ¿no es cierto? Que mucha gente se queda solamente con la variable. Digo, miren, este tipo decidió A y murieron 20 personas. Esa es la única reflexión que tiene. ¿Ya? A dando B. Eso se llama pensamiento reduccionista. ¿Ya? No entienden que A da B, pero no A puede dar C, D, E, ¿no es cierto? Y A no solamente da B, A da F, G, H. Ese se llama el pensamiento sistémico, ¿no es cierto? Y el pensamiento sistémico tiene que entender la complejidad de esta cuestión. ¿Ya? Entonces, claro, aquí Michelle dice, en ese caso hay que poner todo en un momento histórico y en la complejidad que eso significa. ¿Ya? Entonces, no se trata de prohibir las cuestiones así como así. ¿Ya? Yo, por ejemplo, les pongo un caso, que esta es una opinión personal, ustedes me la podrán despedazar si quieren, no tengo ningún problema que lo hagan, siempre que lo hagan con argumentos, ningún problema. Pero, por ejemplo, yo veo ese pensamiento reduccionista en muchos grupos ambientalistas en este momento. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo sé que a nivel sentimental y a nivel reduccionista, es fácil decir cierren las termoeléctricas, ¿ok? Ciérrenlas todas, porque contaminan y matan gente, ¿no es cierto? Esa A dando B, ¿ok? Pero, ahí donde viene el otro pero, ¿no es cierto? Decir, ya, pero ¿por qué lo reemplazo? Porque si cierro las termoeléctricas y no hay otra fuente de energía, ¿qué pasa? O reemplazo por una fuente de energía que es 3 veces más cara. ¿Quién paga esa cuenta? ¿Ok? Esa es ver un poquito más la complejidad del tema, que no es llegar y decir, es que cosas que yo he escuchado en todos los gobiernos, la gente que instrumentaliza los problemas ambientales dicen, es que el gobierno no tiene voluntad de hacer esto. Si esto no es un problema de voluntad, o sea, no creo que sea un problema de voluntad. Este es un problema que esta cuestión es complicada. Ya, yo a veces pienso, yo no sé, yo no me veo siendo presidente, o sea, no tengo el estómago para tomar decisiones así difíciles. ¿Ya? Entonces, claro, estas fotografías que están ahí, uno dice, pero ¿cómo permitieron esto? Si no sabían el efecto nocivo que generaba, ¿cómo permitieron aplicarlo directamente sobre las cabezas de niños? Bueno, pero es que tenía que decir, porque si no la gente iba a seguir muriendo. Entonces ahí viene un poco el tema de pensar bien las cosas. ¿Ya? La realidad es más compleja que las caricaturas que dibujan muchos activistas. ¿Ya? Los activistas entregan fotos de la realidad como que fuese así un videojuego. Y aquí les pongo otro caso. Miren. Esta es la estructura del DDT, ¿se fijan? Y acá fíjense la estructura que está acá abajo. Esta molécula que está acá abajo no es un pesticida, este se llama triclosan. ¿Ya? Esta es una sustancia que se agregaba hasta hace muy poco a las pastas de dientes. ¿Ya? Y es un poco para controlar, tengo entendido, que su función era controlar el tema de la flora bacteriana en los dientes, para el tema de las caries. ¿Ya? Ahora, si uno mira la molécula, si ustedes ven, es casi igual al DDT, salvo estos 3 átomos de cloro y el átomo de carbono que está acá. ¿Ya? O sea, reemplazar este trozo de molécula por un oxígeno. Y de hecho tiene el puente de oxígeno similar a la dioxina. ¿Ya? Y esto es un producto comercial que todavía no está prohibido, tengo entendido,
pero sí se ha reemplazado, ¿ya? Si ustedes saben las pastas de dientes, busquen atrás si es que tiene triclosan, metiltriclosan o triclocarban, que son tres moléculas bien parecidas. Son organoclorados y tienen uso, pues, ¿sí? Aquí Michelle me dice, profe, ¿qué pasa con los compuestos que en la sigla IRC catalogan como no cancerígenos, pero que recientemente se han asociado a otro problema de salud casi igual de grave? Claro, miren, lo que dice Michelle es bien importante, que es un poco lo que yo les decía al principio de lo difícil que es tomar decisiones respecto de permitir una sustancia química con información que siempre va a ser incompleta. Yo les dije a ustedes que la ciencia ambiental normalmente, en lo que se refiere a la dimensión de toxicidad de una sustancia, siempre se basa en dos parámetros que son siempre insuficientes, pero la única forma de tomar decisiones rápidas, ¿ya? Uno, el parámetro de carcinogenicidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la clasificación de la IRC, y otro tiene que ver con letalidad, que tiene que ver con la dosis letal media, ¿ya? Pero pasa, un poco lo que dice Michelle, ¿no es cierto?, que muchas sustancias no son cancerígenas, no son letales, pero sí son, por ejemplo, triclosan, disruptores endocrinos, ¿ok? Esto quiere decir que genera efectos a la salud que no tienen que ver con muerte, que no tienen que ver con cáncer necesariamente, pero así todos tienen efectos tóxicos de otro tipo, ¿ya? Entonces, respecto a la pregunta que hace Michelle, ¿qué pasa con esos compuestos? Bueno, ahí te voy a dar una opinión en base a la información que manejo. De hecho, esa información que manejo igual está basada en algunas cuestiones científicas que me he enterado hace poco. Cuando pasa que estos compuestos, a pesar que superaron los controles de la IRC, superaron los controles de letalidad, o sea, no son letales ni cancerígenos, pero son tóxicos, pero esos compuestos tienen un uso social, ¿no es cierto? Ahí normalmente lo que se aplica en base a ciertos convenios internacionales se llama el principio precautorio. ¿Cuál es el principio precautorio? Es decir, mira, en base a la información que tenemos, dosis letal media y clasificación de ARC, no lo podemos prohibir directamente, pero por un tema ético precautorio, dado que, en el caso del triclosan, el uso de esta sustancia no tiene un uso esencial o crítico en la sociedad, y además hay muchas alternativas, es que lo vamos a prohibir por un principio precautorio. Eso es lo que han adoptado varios países. Por ejemplo, eso es lo que pasó con el etilmercurio, no sé si ustedes conocen esta polémica que hubo con los preservantes de vacunas, ya que estaban hechos en base a un compuesto orgánico de mercurio que cuando se metabolizaba en el cuerpo liberaba etilmercurio. Entonces, fíjense ¿qué pasó con el etilmercurio? Claro, el etilmercurio en estricto rigor no era tan tóxico, letal tampoco. No había una razón objetiva para prohibirlo. De hecho, los estudios que empezaron a amenazar que generaban autismo, en realidad hasta se refutaron, ¿no es cierto? Pero igual, sobre todo los países desarrollados, igual lo prohibieron. ¿Y por qué lo prohibieron? Bajo el principio precautorio. ¿Cuál es el principio precautorio? Es decir, mira, esta molécula en realidad no es letal, no es cancerígena, no genera autismo, pero igual tiene cierto grado de toxicidad, igual tiene mercurio en su estructura, no sabemos cómo podría metabolizarse en el largo plazo esta sustancia circulando en el cuerpo, y en realidad su función de preservante de vacuna, hay otros preservantes. Así que bajo el principio precautorio, no un principio científico, principio precautorio ético, vamos a prohibirlo, o al menos vamos a exigir su reemplazo. Pero eso pasa solamente cuando hay reemplazo. Porque si no hay reemplazo, ¿no es cierto? Si no hay nada, ¿qué quiere decir? No eliminamos los preservantes de las vacunas, listo, las vacunas van a durar 2 días y no van a llegar al resto del mundo y la gente va a morir más por no vacunarse que por una probable muerte o efecto por esto. Serían decisiones complejas. Las decisiones complejas no tienen soluciones perfectas y las soluciones perfectas todas tienen daños colaterales. Las soluciones que no son perfectas todas tienen daños colaterales y esos daños colaterales una población madura debiera analizarlos en su propio mérito y no solamente porque tiene efectos negativos. ¿Ya? Más dudas, consultas.
Miren, voy a razón de las preguntas y las intervenciones que están haciendo, les voy a mostrar una cosa. Disculpen que me salte algunas cosas, pero para que ustedes vean un poco la complejidad del tema. Miren. Voy a saltarme las últimas diapos, después, si me da el tiempo, bueno. El convenio de Estocolmo, fíjense que ahí dice desde las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Su función es proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes. Ese es el convenio de Estocolmo, o sea, súper ad hoc a lo que estamos hablando. Y dentro de los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no es cierto?, están los que hemos discutido hasta ahora. ¿Ya? Están los pesticidas organoclorados, ahí está el aldrin, el DDT, ¿no es cierto? No aparece el lindano acá, a pesar que Chile lo prohibió. Están los PCB y están las dioxinas, ¿no es cierto? Nada distinto a lo que hemos dicho hasta ahora. Pero fíjense lo que dice el convenio de Estocolmo respecto al DDT. El DDT está clasificado en la lista B. ¿Cuál es la lista B? Sustancias que no están del todo prohibidas, sino que está restringido su uso. La lista A los prohíbe, la lista B los controla el uso. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué diablos no prohíben el DDT? Si el DDT, me devuelvo los efectos, miren, disculpen. Perdón, aquí está el DDT, ¿no es cierto? DDT, náuseas, confusión, dolor de cabeza, vómito, fatiga, anorexia, anemia, debilidad muscular, tensión nerviosa, genera tumor en ratones. Bueno, está en la categoría 2A de la IARC y uno dice, pero oye, dado todo esto, ¿por qué no prohíben el DDT? Ni el convenio de Estocolmo lo prohíbe. Entonces uno dice, ¿qué diablos pasa? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí, perdón. Aquí está. Aquí dice que su uso está restringido para el control de enfermedades que se transmiten por vectores, obviamente la malaria entre estas, ¿no es cierto? En concordancia con lo relacionado con la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones y directrices que da esta, ¿no es cierto?, para su uso. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué no lo prohíben? Miren, les voy a dar un dato que ustedes quizás van a quedar impactados. ¿Ya? Chile lo prohibió. Ahí está. SAG. Prohíbe la importación, fabricación, venta, distribución y uso de plaguicidas que contengan DDT. O sea, fíjense que Chile aplicó una medida más estricta que lo que el convenio de Estocolmo proponía para países que firmaban este convenio, que Chile lo firmó. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, pero Chile está a la vanguardia de esto, increíble, ¿no es cierto? Nosotros somos más estrictos de lo que nos piden las normas. Pero ahora yo les hago la pregunta, ¿y por qué creen que Chile fue un paso más allá? Cuando el convenio de Estocolmo decía que no estaba prohibido, era controlar su uso. De hecho, hay alguna directriz de cómo aplicarlo, en qué circunstancias, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes? Le hago una pregunta que yo no tengo una respuesta así como la respuesta correcta. Estamos aquí. Lo que ustedes respondan puede estar bueno o malo, tanto como lo que yo les voy a decir. Benjamín dice, somos un país exportador, ¿no es cierto? Pero ok, pero bueno, un poco para hacerlos pensar así. Benjamín dice, somos un país exportador, pero, ya, déjenme hacer un poco de debate, ¿no es cierto? Pero si somos un país exportador, por ejemplo, de fruta, con más razón debiéramos permitir el DDT, porque es un control de plaga que mejora las cosechas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que lo prohibimos? O sea, somos más exigentes que casi todos los países del convenio de Estocolmo. Y fíjense, se prohibió el año 84, o sea, estamos hablando de que se prohibió hace mucho tiempo atrás. Incluso el convenio de Estocolmo Chile lo firmó el año 2001, tengo entendido, 2005, o sea, lo prohibió antes del convenio de Estocolmo. Ya, bueno, Cristian dice, quizás habría otro pesticida con menos efectos negativos para lo mismo. Ya, miren, yo ahí tiendo a opinar más o menos parecido a lo que dice Cristian. O sea, yo creo que Chile lo prohibió primero porque no tenemos malaria. Por lo tanto, el DDT no es tan crítico para Chile. Yo no sé si un país con malaria puede darse el lujo de prohibir el DDT en toda. ¿Ya? Y claro, como nosotros tenemos plagas
y el DDT controlaba otras plagas que afectaban a la agricultura, y la malaria no era una plaga que nos preocupara mucho. Claro, yo creo que pasa por ahí por lo que dice Cristian, de que a lo mejor para las plagas que nos interesan a nosotros, que no es la malaria, ¿no es cierto?, había otra opción. Por lo tanto, el costo social de prohibir el DDT en Chile, yo creo que era bastante bajo. Vean si eso se aplica a India, por ejemplo. No sé si se aplicará así tan simple en un país como India, que es más pobre, que tiene la malaria presente en todos lados, ¿no es cierto? Ya, pues, búsquense un pesticida que controle la malaria y además que controle otras plagas agrícolas. A ver si la encuentran y lo pueden pagar con el costo social que eso implica. Entonces, ese es un tema como complejo. ¿Ya? A ver. Perdón, ya por acá. Ya, entonces, fijan que el caso del DDT es bien crítico. Por ejemplo, si hacemos una línea comparativa entre lo que es el DDT y lo que decidió Chile en su momento, que el año 84 lo prohibió, ¿no es cierto? Y el año 84 éramos un país miserablemente pobre, ¿no es cierto? Y así todo lo prohibimos. Bueno, Chile no tomó la misma decisión, por ejemplo, para prohibir el derivado del etilmercurio, ¿no es cierto?, el precursor del etilmercurio en las vacunas. ¿Ya? De hecho, en un momento increparon al ministro de Salud, que creo que en esa época también era Mañalich, pero esto fue la primera vez que fue ministro, y lo increpaban por el tema del etilmercurio, ¿no es cierto? Y claro, él, recuerdo de una respuesta que yo encontré que tenía sentido, ¿no es cierto? Le dijeron, pero si hay otros preservantes. Dijo, sí, pero es que son preservantes que vuelven la vacuna muchísimo más cara. Entonces, él decía, miren, en realidad no hay un estudio que demuestre que genera gran daño para el ser humano el precursor del etilmercurio, ¿no es cierto? Lo cual tenía razón, científicamente no había nada, ni con el autismo, y incrementos de cáncer o mortandad, o efectos a la salud que genera una estadística demostrada sobre la población, nada, ¿no es cierto? Le increpaban incluso unos políticos que eran medio naturistas para su visión de mundo, le increpaban que debieran elegir las vacunas que tomaban los norteamericanos. De hecho, habían grupos ambientalistas y algunos grupos que creían estas teorías conspirativas, que decían que, pero ¿cómo los norteamericanos y los europeos ya prohibieron este precursor del etilmercurio? Claro, pero es que ahí viene el tema, pues, o sea, el costo que tiene para Chile reemplazar el precursor de etilmercurio en todas las vacunas que se administran, siendo que Chile tiene una campaña de vacunación bastante extensa, ¿no es cierto? Son miles, o sea, millones de dosis, es un costo económico gigante. En la balanza los beneficios pueden ser hasta marginales. Ahora, claro, un país que tiene 3 veces el PIB per cápita de nosotros, como Estados Unidos, sí se puede dar ese lujo, ya de aplicar el principio precautorio a costa de un mayor gasto económico. ¿Okay? Entonces ahí tienen ustedes las balanzas. ¿Cierto? Aquí Michelle dice, las vacunas con ese preservante son los que dejan la marquita en el brazo. No sé, Michelle, yo todas las vacunas que me puse, yo creo que recibí los preservantes más tóxicos que existieron en la última década, porque yo creo que ustedes han recibido preservantes más, o sea, menos inocuos que yo. De hecho, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo recibí había una vacuna que se llamaba la múltiple, que incluía, no sé, eran como 3 o 4 antígenos para la cantidad de enfermedades que había en esa época enorme. Y yo me acuerdo que esa vacuna, que ya no existe, ¿no es cierto? Como tal, hay vacunas mejores. A uno le dejaba, no solamente a mí, a todos nos dejaba el brazo sin poder moverlo como una semana. ¿Qué tenía esa vacuna? Vaya uno a saber. Así que no te puedo responder, Michelle, esa pregunta, porque yo viví la época de las vacunas digamos, con preservantes mucho más nocivos y con anticuerpos, antígenos, perdón, mucho más, digamos, nocivos que ahora. De hecho, muchas vacunas que ustedes se ponen ni siquiera son, por ejemplo, así, que tengan bacterias destruidas, ¿no es cierto? Porque antiguamente lo que hacían era que tomaban una bacteria, la destruían, y los trozos de células que quedan ahí, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo la reconocía y generaba anticuerpos. Esas son como las vacunas antiguas. Hoy en día las vacunas nuevas tengo entendido que ni siquiera tienen restos de células
de la bacteria, por ejemplo, que puede generar la enfermedad. Hoy en día hasta sintetizan la secuencia de aminoácidos sintéticamente para que la vacuna tenga ese trocito que reconozcan los anticuerpos. Una cuestión así como ya, ultra sofisticada. Ustedes están a otro nivel. Yo lo sé por mi hija nunca recibió estas vacunas que uno queda destruido una semana y sin ponerme mover el brazo. Bueno, aquí están la biomagnificación que tiene el DDT. Y ustedes ven, estos son datos más o menos promedio. Cuando vamos avanzando en la cadena trófica, desde el agua, que puede estar a nivel de 1 parte por trillón, y vamos avanzando en la cadena trófica, las plantas, ¿no es cierto?, los herbívoros, los invertebrados, los peces, las aves de presa, los organismos superiores de la cadena trófica, vamos multiplicando de forma logarítmica casi, ¿no es cierto?, los niveles de concentración. Pasamos de una PPT a 10 ppm. Háganse la cuenta. PPT son, a ver, PPT no son nanogramos por litro, me equivoqué, son picogramos por litro. O sea, estamos hablando de 10 a la menos 12, llegamos a 10 a la menos 3. Estamos hablando que se puede llegar a aumentar la concentración, obviamente estoy redondeando porque pasamos de líquido a sólido, aunque la densidad no varía mucho. Estamos hablando que de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 3, o 10 a la menos 2, cuando estamos hablando de 10 ppm, claro, estamos hablando de 1.000 millones a 10.000 millones de veces más concentrado a lo largo de la cadena trófica. ¿Ya? Entonces, claro, el DDT, como empezó a acumularse a lo largo de la cadena trófica, los efectos nocivos que generó se vieron varios años después, cuando avanzó la cadena trófica, y eso empezó a llegar a los seres humanos a través de la alimentación. ¿Ya? Sin contar la gente que se ponía al DDT por contacto directo por todas estas campañas de aplicación directa sobre la cabeza o el cuerpo de la gente. Esto es lo mismo, pero llevado a otros números, digamos, un poquito menos alarmantes, pero igual muestran cómo se va multiplicando la concentración varias veces en la medida que avanzamos en la cadena trófica. Entonces, claro, el DDT tóxico, quizás no letal ni tan cancerígeno, es clasificación 2A, no es 1, pero igual es 2A, es tóxico, con una carcinogenicidad un tanto alta, no tan letal, pero avanza en la cadena trófica, y es persistente, eso lo hace peligroso. A ver, exactamente porque esta es una estadística un poco vieja, tengo una tabla un poco más nueva. Disculpe que me salte esto. Aquí hay una tabla un poquito más nueva, esto lo tomé de un review de hace como 3 años atrás. En este review aparecen un poco las constantes termodinámicas que permiten un poco objetivar lo que estamos diciendo. Aquí está el DDT, acá arriba, lo voy a marcar. Acá está el DDT, ¿no es cierto? Aquí está la función que tiene como pesticida, es acaricida e insecticida. Aquí están las dosis letales medias en distintos animales, rata, ratón, cerdo de Guinea, no sé cuál es, conejo. Si ustedes ven, la dosis letal media es bastante alta, o sea, no es tan letal, son cientos de miligramos por kilo. Si lo comparamos con el caso de las dioxinas, que eran casi nanogramos por kilo o microgramos por kilo, está bastante menos letal. Pero tiene un tiempo de vida media de 2 a 15 años. ¿Ya? De 2 a 15 años, enorme. ¿Ya? Y además es un producto comercial, no es un subproducto. O sea, claro, un DDT se aplica como una solución concentrada. Las dioxinas están en el medio ambiente, igual la concentración es bastante baja. Entonces tenemos tiempo de vida media de 2 a 15 años, ¿no es cierto? Y casi todos los monoclorados tienen tiempo de vida media de varios años. ¿Okay? 10 años, 10, 15 años. Esta es una excepción que tiene 60 días. ¿Ya? Dejemos acá porque le iba a mostrar el mítico lindano. Aquí está el lindano, usted que me acuerdo cuando era chico. Lindano, ¿ya? Yo creo que todavía tengo unos nanogramos de lindano en mi cuerpo. Ahí está el lindano, ¿cierto? Tiempo de vida media, fíjense, un poco más de un año. ¿Ya? Dosis letales media parecía al DDT. Y un dato chileno, ¿no es cierto? Aquí le muestro un dato chileno. El lindano fue prohibido por el SAG, acá está,
el año 98. ¿Ya? O sea, es poco probable que ustedes le hayan echado lindano en sus casas. ¿Ya? Los que somos más viejos, sí, todos conocimos lindano. A ver, déjeme avanzar acá. Ya, entonces aquí están todos los organoclorados, ¿no es cierto? La mayoría tiene, como les decía, tiempo de vida media bastante elevado. Y claro, hoy en día con el avance de la química de síntesis, ¿no es cierto? Se han sintetizado muchas otras sustancias orgánicas, ¿no es cierto? Que han ido reemplazando de a poco estos pesticidas, y Chile tiene, digamos, siendo un país que es bastante agrícola, tiene prohibido gran parte de esto, no todos, pero gran parte de esto. ¿Ya? Aquí están los efectos, ¿no es cierto? Perdón, aquí está. Aquí están los efectos reportados, tanto en humanos como en otras especies, de varios pesticidas. Ya les mencioné del DDT, ¿no es cierto? Aquí están los efectos del DDT en humanos demostrados. Pero aquí están, por ejemplo, los del lindano, que yo les decía. Y el lindano genera, bueno, daño hepático, a los riñones, al sistema inmune, defectos de nacimiento, ¿no es cierto? Se le asocia a cáncer, neurotoxicidad y así sucesivamente. ¿Ya? Pero claro, obviamente que el lindano se prohibió porque hay alternativas hoy en día para el control de los piojos, ¿no es cierto? Y los piojos, bueno, hoy en día cada vez son menos. Y a nosotros nos echaban esto así en la cabeza, literalmente. Era una especie de champú y listo, directo a la cabeza. Aquí Benjamín dice, a mí me daban cuasia, que también es un insecticida. ¿Cómo te daban? ¿Te comías? ¿Qué significa que te daba? ¿Se lo daban de alimento, así como un pellet? Porque hay unos insecticidas que se dan en forma de pellet, ¿eh? Se le dan a los perros, no sé si ustedes tienen algunos perros. Cuando uno quiere que se le controlarle las plagas de la, ¿cómo se llaman estos arácnidos? La garrapata, ¿no es cierto? Uno se lo da como pellet. La cuasia, ¿qué es la cuasia? ¿Te lo dan así como mezclado con comida? ¿Te lo comías? Eso sí que es nuevo para mí. Conozco la cuasia, bueno, ustedes me dicen que era la cuasia. Hay que tenerlo en el pelo como 3 horas. Unos palitos secos, pero no se comen. Ahí. No, es que hay plaguicidas que se comen, ya. O sea, insisto, yo a mis perros que he tenido los últimos, le he dado una pastilla que controla las garrapatas, ¿no es cierto? Y claro, les queda circulando el plaguicida en el cuerpo y después las garrapatas que se le pegan se caen. Se mueren, de hecho. Tanax. Bueno, aquí tengo la estructura del Tanax, para que ustedes se queden tranquilos. Yo sé que me van a preguntar por el Tanax. Estoy preparado, mira. Con eso termino. Este es el Tanax. ¿Ya? No, el Tanax no es un órgano clorado, para que se queden tranquilos. ¿Ya? Tiene un anillo aromático, ¿no es cierto? Pero también tiene unos grupos funcionales que lo vuelven un poquito más soluble. Y tiempo de vida medio más corto, ¿no? Sino el Tanax es medio tóxico, pero ni comparado con el lindano ni otras cosas. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Ahí busquen ustedes. Se lo voy a ver como parcial 6 a los que quieran hacerlo. Búsquense, mientras tanto, después les voy a hacer la hoja para los que quieran aprovechar esa evaluación parcial. Pero los que ya quieran pensar hacerla, ¿no es cierto? Busquen en su casa plaguicidas que tengan ustedes. O sea, las latas, vean el principio activo, hagan una lista de cuáles son y busquen sus constantes, ¿ya? Para que tengamos una estimación de qué tan peligrosos son para ustedes y para el medio ambiente. Háganse ahí esa lista. Se van a dar cuenta que no creo que tengan algún órgano clorado, no lo creo, sería muy raro. Y el órgano clorado es para los viejos. Eso, ya, quedamos entonces hasta acá y nos vemos mañana, ¿ya? Cuídense y que estén bien. Saludos.